Voy a tratar de ser muy sintético, ya estamos dando la segunda vuelta. Creo, en función de haber escuchado a la miembro informante del bloque oficialista que presenta el proyecto, que hay no solamente errores conceptuales, sino de técnica legislativa también sobre el proyecto que estamos tratando, porque lo más llamativo y que en algún momento, cuando vino el ministro con los expertos, se presentaba como la posibilidad de que los cordobeses tengamos un gran plan integral de seguridad para Córdoba. Seguridad pública y seguridad ciudadana, incorporando un nuevo concepto y asociando la seguridad ciudadana solo a lo preventivo y la seguridad pública asociándolo a lo represivo. No convive el resabio de la vieja doctrina de seguridad nacional que ya lo dijo con anterioridad la legisladora Vilma Chapelo, con la posibilidad de la construcción de un doble estándar que pueda dar solución a los problemas de seguridad que tiene hoy. Nos preguntamos por qué el apuro de que esta ley salga sí o sí con preferencia oral, cuando realmente es una ley compleja, de un entramado complejo del delito. Y nos preguntamos en comisión cuáles eran los criterios para definir en dónde iban a estar los consejos barriales, en qué barrio, cuáles eran las zonas rojas. Surgía justamente el impedimento de poder saberlo porque no se tenían esos datos. Pero del mismo proyecto hay la creación de un observatorio, como si la propia policía de la provincia no tuviera datos estadísticos. A veces pareciera ser que nos tenemos que guiar por la voz del interior para ver, o algún otro medio para ver cuál es la situación y cuál es el mapa del delito. Superpuesto con el mapa de la pobreza, porque la legisladora evidentemente se olvidó de ir a la clase de criminología cuando nos enseñaban que existen delitos de cuello blanco. Y esos delitos de cuello blanco no están justamente el victimario ubicado en barrios populares. Entonces, nos preguntamos esto del doble estándar. Para construir una policía de proximidad, justamente se requieren requisitos específicos que la ley no los contiene. Y un concepto de seguridad que esta ley tampoco lo define. ¿Por qué? Porque intenta en el artículo 2 avanzar sobre una definición que en definitiva lo trata de conceptualizar por la función y no por la definición en sí mismo de qué es la policía de proximidad o una policía o una seguridad ciudadana, o el concepto ya que no está usado, que es la seguridad humana. Porque es verdad que son conceptos de la sociedad de los países como Colombia, que tiene un problema de seguridad distinto como el de México y que se avanzan sobre concepciones más progresistas. Pero no convive, legisladora Trigo, el progresismo con la represión. ¿Saben por qué? Porque si en un episodio concreto, ¿saben qué puede llegar a suceder con este doble estándar? Imagínense ustedes, ¿cuál de las dos policías puede llegar a tener que intervenir cuando tengamos una policía educada con una doctrina y otra policía con la vieja doctrina? Aunque todos tienen un mismo punto de conducción, que es la autoridad del jefe de policía. Y el jefe de policía responde a la cadena civil. Y está bien. Yo voy a agregar, por secretaría, un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales que ha dado opiniones al respecto y que justamente pone en tensión este concepto de seguridad, de que esta ley, en el artículo 1, dice que va a regular las relaciones
entre ellas del plan integral. O sea que el plan integral es esta ley, de 13, 14 artículos. Este es el plan integral que anunciaron, de 13, 14 artículos que modifica la 9235. Entonces, digo, uno se pregunta, porque cuando vino el ministro y plantearon esta posibilidad, uno lo vio con expectativa, lo vio y se lo he manifestado a Diego Jack, que realmente qué interesante que se presentaba este proyecto. Pero al final del camino no resulta un proceso interesante desde el momento, y mucho menos cuando la oposición y los que tenemos que dar la opinión para votar una ley marco, porque en definitiva es una ley marco, y muchas de estas cosas serán materia reglamentaria. Tendríamos que tener la información de qué tipología del delito existe en Córdoba, cuál es el delito que hay que prevenir en Córdoba, cuando también los estudios han informado que, por cierto, la exclusión social genera una tipología de delito, pero también la experiencia nos dijo que el ascenso no disminuyó la tipología del delito de homicidio, y mucho menos de femicidio. Entonces, creo que el objetivo y el propósito de esta ley, que dice ser una ley que va a tomar elementos de la sociedad civil con niveles de participación, puede llegar a prevenir el delito, pues entonces veremos en el futuro, porque la herramienta que hoy estamos votando es una herramienta que, por un lado, consolida un sistema con matriz represiva de la policía en cuanto al rol, y el otro objetivo no alcanza para decir esto va a ser una política que no va a reprimir la pobreza o la protesta social, que es otro de los puntos fundamentales que cualquier ley de proximidad o política de seguridad de proximidad debería tener. Protocolos de accionar de la policía ante, por ejemplo, manifestaciones sociales. Entonces, digo, para que exista un plan integral hay que modificar también la 9728. Entonces no podemos llamarle a esto un plan integral, porque si realmente pensamos que un plan integral de modificación de la ley de seguridad la vamos a reducir a 14 artículos, creo que es una simplificación del proceso. Sí me parece que intenta mostrar algo novedoso, pero eso novedoso, que es patrimonio de algunas doctrinas progresistas, no van a resultar cuando la policía en su matriz, en su conducción, sigue siendo la que comulga con la seguridad nacional. El concepto de seguridad para estas doctrinas excluye, por ejemplo, al servicio penitenciario y a la ejecución penal. Y sin embargo acá vuelven a insistir, como vuelven a darle facultades de control, de autocontrol a la fuerza en el artículo 42. Digo, intentan abrir por un lado, pero recuperan la conducción por otro lado. ¿Saben qué me da la impresión a mí? Que esto es una ley, que es un mensaje para dentro de la fuerza, después de lo que sucedió con los levantamientos policiales en Córdoba. ¿Sí? Y esto viene de la mano de lo que sucedió la vez pasada, en el cual nos preguntábamos todos por qué pasaron a retiro a tantos miembros de la fuerza, y lo que se decía recién, jóvenes que no por ello pueden llegar a ser inexpertos, asumen una alta responsabilidad en un momento sin duda difícil, en un momento complejo. Pero bueno, yo con esto concluyo porque, como dijo la legisladora Vilma Chapelo, creo que nos perdimos una oportunidad de poder tener una ley que le dé a la policía un rol inclusivo. Y cuando digo un rol inclusivo,
Digo que cuando detecta vulnerabilidad, la contenga, lo acompañe y lleve adelante un proceso de inclusión social, y que también no existan el otro estándar de una policía para la clase alta y una policía para la clase baja. Es elemental en los conceptos más avanzados de la seguridad que los países civilizados al menos quieren abordar, de que esta convivencia ha fracasado. Pero es verdad que no hay ninguna modificación en el Estado de Derecho moderno que pueda transformar un concepto de seguridad de un día para el otro. Ninguna política de seguridad, al menos de conducciones responsables, pueden hacer una transformación de un día para el otro. Necesitan planes pilotos, necesitan ver la experiencia y la reacción de la sociedad. Y en ese sentido, existían esos planes pilotos y no tuvimos ningún resultado de cuál fue, después de un año y pico, cuáles fueron los resultados de esos planes pilotos de las policías barriales como de los consejos barriales. Entonces, bueno, no queda otra también que apostar a que uno se equivoque, porque en definitiva la sociedad cordobesa quiere que se disminuyan los índices de delitos, pero no solamente algún índice del delito. Los sectores populares también padecen, y padecen de forma espantosa, también la inseguridad. Entonces, si vamos a dar un mensaje a la sociedad, esta ley, este proyecto de ley, no puede de ninguna manera dejar tranquilo a los que más preocupados están por la inseguridad. Muchas gracias.